de LG Chem nos presenta experiencia y soluciones aportadas para la desalación de uso agrícola con membranas TFN. Alberto Lagartos es ingeniero químico con casi 15 años de experiencia en desalación y tratamiento de aguas, que ha desempeñado entre Europe, Middle East y África, América y Australia. Desde hace 5 años trabaja como ingeniero de aplicaciones para LG Chem, proporcionando soporte técnico a Europa y a África. Cuando quieras, Alberto. Muchas gracias. Bueno, Álvaro. ¡Ay! Perdón. Es lo que me habías corregido. Estoy disléxica. Bueno. Alberto Lagartos, lo tengo aquí. Perdón. Nos conocemos, ¿no? Casi todos. Muchas gracias, de todas formas, por la intro. Bueno, pues nada, yo trabajo para LG, que como sabéis casi todos, fabricamos membranas de ósmosis inversa, ¿vale? Con tecnología TFN, que es película delgada nanocompuesta, ¿vale? Y nada, os voy a contar un poco las soluciones que podemos aportar y nuestras experiencias, ¿vale? En particular con la desalación de agua de mar y pensando en la agricultura, ¿vale? Bueno, a modo de intro, lo que ya se ha comentado en las primeras ponencias, ¿no? La agricultura es el mayor consumidor de agua dulce, ¿no? Que existe, ¿no? Es el 70% aproximadamente. Esto quiere decir que al final la producción agrícola es muy dependiente, obviamente, del agua y los riesgos que entraña su posible escasez. Y ya sabemos bien, ¿no?, que el agua, por las inclemencias climáticas, el cambio climático, ¿no?, que aquí en España lo experimentamos bastante, las sequías, las zonas áridas que se van extendiendo, pues hace que al final no sea una fuente muy segura, ¿no? Y por otro lado tenemos las aguas subterráneas, que es lo que se venía usando, ¿no? Mucho también. Y las aguas subterráneas se han sobreexplotado y muchos de estos acuíferos ahora al final pues están contaminados, bien con intrusiones salinas o bien otro tipo de contaminación. Entonces, pues necesitamos buscar fuentes, ¿no?, alternativas para dar solución para poder garantizar la producción de los cultivos, como bien hemos escuchado esta mañana. Y entonces, una de ellas, no la única, pues es la desalación. ¿Y qué pasa con la desalación? Pues como también hemos hablado esta mañana, la desalación pues no es barata, ¿no? Es costosa y quizá todos entendemos que para agua de consumo nuestro, pues igual pagamos más, ¿no? Al fin y al cabo compramos agua embotellada. Pero claro, para cultivar, pues no sé si queremos pagar más por los kilos de tomates, ¿no? De hecho, a nivel mundial, solo el 2% del agua desalada se usa para agricultura. Sin embargo, no es la tendencia de todos los países. Hay varios. De entre estos varios, nosotros lideramos esa posición, que somos el país que usa mayor porcentaje de agua desalada para agricultura, ¿no? En concreto, más de un 20%. Y hablamos de un país como el nuestro, donde por lo menos el 10% viene de agua desalada. Así que es muy importante, ¿no? Ya lo hemos escuchado, no se usa directamente, lo mezclamos, obviamente, para conseguir un equilibrio, ¿no? Tanto de calidad como de costes, ¿de acuerdo? Pero ya habéis visto que hay muchas plantas de desalación y, en particular, también muchas de desalación de agua de mar que se usan exclusivamente para agricultura. Entonces, bueno, os voy a poner ahora un vídeo corto, ¿vale?, donde se resaltan, a través de 2 pequeñas plantas de desalación para uso agrícola, ¿vale?, 2 de los principales problemas que tiene el agua desalada de mar, ¿vale?, que ha de afrontar, ¿no?, para que sea válida. Parece que no llega el audio. Llevamos 16 años produciendo sin parar aguas desaladas
y esas aguas lo que hacemos con ellas es utilizarlas para la agricultura. El 95% del agua se utiliza para el regadío de fincas de plátanos de la zona. Y fue la primera en el mundo con estos adjetivos, vamos a llamarlo así, de ser de agua de mar, por ósmosis inversa y para la agricultura. Si no hubiésemos tenido esta planta desaladora, no hubiésemos tenido los cultivos de pepino. Vale, bueno, el vídeo, que está muy bien, por cierto, además de autopromoción, por supuesto, resalta dos de los principales problemas, ¿no?, del agua desalada. Por un lado, como cualquier agua de desalación, el principal problema es la calidad y la energía, que al final en desalación son dos términos que es prácticamente como que habláramos de lo mismo, ¿no? En agua de mar han mejorado mucho las cosas, es cierto, y el consumo pues estará por ahí, entre los 3, los 4 kilovatios por metro cúbico, dependerá del tamaño, ¿no? Seguro que las plantas más grandes pues están más optimizadas, pero en cualquier caso representa la parte más grande, ¿no?, de los costes, la parte más grande de ese pastel. Quizá encontréis otros, distintos porcentajes, pero todos andarán por ahí. En este caso pone este gráfico más del 50%, he visto otros en torno al 35, al 40%. Y al final, ¿de qué depende el consumo? Depende de la calidad que necesitamos, ¿no? Y para agricultura pues hay varias calidades, ¿no? Es verdad que hay algunos cultivos muy específicos, como los arándanos, ¿no?, que requieren calidades muy bajas, y otros quizás son más flexibles. Y al hablar de calidades y de energía, cuando hablamos de membranas es hablar de la permeabilidad de las membranas o del rechazo de las mismas, ¿no? La otra problemática, o otra de las problemáticas importantes del agua desalada, del agua de mar procedente desalada de agua de mar para la agricultura, es el boro. El boro ya sabemos todos, ¿no?, que es un elemento esencial para que crezcan los cultivos, pero que si lo excedemos, ¿no?, pues se convierte en tóxico y entonces es un problema. Empezando por el principio, la energía o calidad, ¿no? ¿Qué encontramos aquí? Cuando hablamos de permeabilidad, en membranas normalmente tenemos, ¿no?, las membranas de alto rechazo, ¿vale?, y luego las membranas de ahorro energético. Las membranas de ahorro energético son membranas que tienen una permeabilidad muy amplia. Lo que pasa es que cuando tenemos una permeabilidad muy amplia, lo que estamos sacrificando es rechazo y, por tanto, son más flexibles la calidad del agua que podemos conseguir. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, una membrana, ¿no?, que es la LG SWES. Es una membrana de ahorro energético y, en cuanto a permeabilidad, es una de las permeabilidades más altas que encontráis en el mercado. No es la que más, pero sí que está en el rango de las de arriba. Y lo interesante de esta membrana es que combina esa permeabilidad con un rechazo bastante interesante, todavía de 99,8. ¿Esto qué quiere decir? Que es una membrana, cuando hay calidades igual más flexibles, ¿no? Como imaginar, yo he visto proyectos donde las hemos propuesto 1.500 microsiemens, 2.000, a veces pasa, hasta 3.000. He visto yo algunos proyectos que van para riego, supongo que por la mezcla o el porcentaje de cómo se vaya a mezclar, pues hace que sea una membrana muy competitiva porque sigue manteniendo una calidad muy satisfactoria. Si pensamos en rechazo, bueno, pues ahí quizá es donde nuestra tecnología ha tenido mayor diferenciación, ¿no? Nos ha permitido la tecnología TFN desarrollar las membranas con mayor rechazo de agua de mar en el mercado. Tuvimos una primera generación y, como veis, las permeabilidades van de 6.000 a 9.900. Depende de los modelos, de las longitudes, pero son similares. Si comparamos con otras membranas de otros fabricantes, veréis que no es muy diferente. Sin embargo, alcanzamos un rechazo mayor y esto hace que podamos obtener agua de mejor calidad con la misma presión. La tecnología tenía bastante potencial y, de hecho, se desarrolló una segunda generación, ¿no?, que es la segunda generación donde ya alcanzamos 99,89.
Y al final, claro, alguien se puede preguntar, 99.89, 99.8, no sé, 0.09 parece que no fuera tanto. Pues la diferencia es tal que, por ejemplo, en un agua como aquí, en el Mediterráneo, en unas condiciones típicas de operación de aquí, podríamos mejorar con la misma energía en un 30% la calidad del agua permeada. Un 30% es un margen muy amplio, o bien, para encontrar soluciones que sean más competitivas desde el punto de vista energético, ¿vale? O tenemos mucha mayor flexibilidad a la hora de realizar las mezclas en las proporciones y obtener las distintas calidades que requieran los distintos cultivos. A modo de ejemplo os enseño este caso, que ya he enseñado alguna vez. Es un pilotaje que realizamos nosotros y comparábamos nuestra primera generación con la segunda. En este caso se ve que la comparación es entre 99.85, ¿vale?, y 99.88 que tiene la R nuestra de segunda generación, que es la membrana dentro del alto rechazo la que tiene más permeabilidad. La diferencia en este pilotaje que se realizó es en la permeabilidad de las configuraciones, ¿de acuerdo? El pilotaje tendría una permeabilidad que es un 5% superior y pese a tener un 5% superior fue capaz de reducir la conductividad del permeado en un 15%. ¿Esto qué significaría? Significaría un ahorro en esta planta en concreto y en estas condiciones que está en las Islas Canarias de un 1.5%. Como veis, tiene ventajas, depende del lugar, depende de las condiciones de operación, estas ventajas serán mayores o menores, pero puede ser muy interesante porque al final lo que hace que tenga el coste del agua va ligado a la energía y, por tanto, como hablamos de reducir costes. El otro problema es el boro. El boro, no sé, es que he hecho ya tantas presentaciones del boro, es un quebradero de cabeza, siempre lo ha sido para las plantas de agua de mar. Es un elemento que lo necesitan todos los distintos cultivos, ¿de acuerdo? Ya habéis visto en el vídeo, los pepinos, pues también, me parece que es 0.5, si no me equivoco. Los cítricos, que aquí hay muchos en esta zona, pues también es muy exigente el tema del boro. Y el problema del boro es que está en el agua de mar, en todos, ¿vale? Ahí pone 4.5, no sé, yo he realizado diseños para plantas que me pedían hasta 6 y pico y otras que me llegaban a 3. Al final, el problema que tiene el boro es que las membranas no son unas concentraciones muy altas, pero las membranas de ósmosis en general no funcionan bien frente al boro. Es un elemento que se escapa bastante. Y los rechazos generalmente solían estar en torno al 90-91%, ¿vale?, de especificación. ¿Por qué pasa esto? Pues porque el boro en el agua tiene dos formas, ¿no? Normalmente está como bórico, ¿vale?, o como borato. El bórico es una molécula, es pequeña, neutra y escapa mucho a las membranas. El borato, por contra, tiene una carga negativa y, como sabéis, la superficie activa de las membranas de ósmosis es negativa y entonces eso ayuda mucho a mejorar el rechazo. Entonces, ¿qué nos interesa? Que haya más fracción de borato en el agua. ¿Qué hace variar ese equilibrio? Pues fundamentalmente dos cosas. La fuerza iónica del agua, que al final está ligada a la concentración, y esto pues no lo cambiamos, ¿no?, porque nos toca el agua como nos toca, con el TDS que venga. O el pH, que el pH, a mayor pH, tenemos más boratos y mejoramos el rechazo. Esto sí que lo cambiamos, ¿verdad? Es muy normal ver este tipo de arreglos, ¿no? Dosificar, incrementar el pH, ¿no? Tiene sus límites. Estoy seguro que los fabricantes de antiincrustantes aquí presentes igual no les gusta tanto ver el 8,6 o ya es un número más complejo, pero bueno, se ejecutan muchos diseños con estos pHs. Pero no podemos ir más, porque hay más cosas en el agua y si subimos más, pues obviamente no hay antiincrustante que lo pueda manejar y tendríamos un problema. Si no nos llega, ¿qué tenemos que ir? A segundos pasos. Y si no te llega el segundo paso, tengo que tener además una dosificación. Que igual no las usas ni el segundo paso ni la dosificación todo el año. Igual son solo unos meses, los meses de verano, pero al final es un gasto de operación, un gasto de planta, ¿no?, de gasto capital, porque al final, aunque lo uses o no, el segundo paso lo tienes que tener ahí. Y entonces, esto al final pues encarece, obviamente, más el coste que nos cuesta este agua. Yo hace unas semanas estuve en una planta en una isla del Mediterráneo
con 2 pasos, dosificación de sosa, todo. Y cada verano, esta persona, el pobre hombre, pesadillas con el boro todo el día, la verdad. Bueno, pues las membranas nuestras, es verdad que os he contado, lo que ya os he contado más veces, las membranas con el mayor rechazo en la industria, que es verdad, de agua de mar, pero además la particularidad que tienen es que tienen un rendimiento especialmente bueno cuando se refiere al boro. Cuando digo especialmente bueno es que seguramente es la razón por que las membranas de LG han subido tanto en un periodo de tiempo tan corto, mucho se debe al gran rendimiento que tenían frente al boro. Y os voy a poner unos casos para que lo veáis. Este es el primero. Este es la planta de Pembroke en Malta, que es la mayor desaladora que hay en Malta, y allí tenemos membranas desde el 2016, ¿vale? Recientemente también hemos ganado un reemplazo, es decir, la cosa va bien. Aunque veáis ahí que es una planta que viene de pozos playeros, no os engañéis, hacen bastantes limpiezas en esta planta. La peculiaridad que tiene es que bajan el pH a 6,7 y si os acordáis de la gráfica de antes, esto no nos va bien si queremos eliminar el boro. Y en su momento, y digo en su momento porque yo creo recordar que ahora han cambiado ya la legislación, ¿vale? Pero el boro que requerían era 0,9 y además bastante exigente también en cuanto a conductividad, ¿vale? Por la mezcla que ellos realizaban allí. Pues hicimos un estudio del rechazo de boro, ¿vale? Veníamos de una entrada de 4,7, 4,9, pues lo normal que encontramos por aquí en el Mediterráneo, y lo que vimos es que nos salía siempre, bueno, la temperatura es verdad, era más constante, entre 19, 22, 23 grados, y teníamos 0,5, no llegaba a 0,6. Hicimos un ejercicio, ¿no? Nuestro software de proyecciones te permite modelar membranas, ¿no? Entonces, hicimos el ejercicio de modelar con las membranas y la configuración que tenemos, cuál sería en realidad la especificación de rechazo de boro que esas membranas que teníamos instaladas tendrían en la planta. Y lo que descubrimos es que la media estaría, de todos los datos que analizamos, por encima del 95%, con picos llegando al 96%. Y esto no es un caso aislado, ¿vale? Aquí os presento otro, una planta que seguro conoceréis mejor, ¿no? Las Palmas 3, en Gran Canarias. La segunda desaladora, ¿no? En tamaño de las Islas Canarias, si no estoy equivocado con los datos. Y en este caso os voy a mostrar datos del primer bastidor que reemplazamos, pero aquí hemos seguido reemplazando bastidor tras bastidor tras bastidor, por el motivo de que éramos muy competitivos a la hora de hacer el diseño, ¿vale? Pero también por los resultados que podíamos obtener por el boro. En esta planta tenían que dosificar sosa, ya no dosifican sosa, ¿vale? Aquí tenemos cada bastidor, cada solución es un poco distinta si conocéis esta planta. Entonces, ha habido bastidores con membranas SR, con membrana GR, y aquí lo que tienen que conseguir es, pues, como todas las plantas municipales de España, Real Decreto, boro por debajo de 1. Bueno, pues los resultados, que en este caso se van a, pues en una alimentación tiene por encima de 5 normalmente, pues 0,6, 0,7. Y os hablo de que esta planta es de toma abierta, ¿vale? Aquí llegamos a los 28 grados, pero es que hasta con 28 grados las membranas han respondido muy bien. Y haciendo el mismo ejercicio que antes, ¿vale? Modelando las membranas, lo que vimos es que estas membranas aquí tendrían una especificación de rechazo de boro entre el 94 y el 95%. Otro caso más, también en Canarias. En este caso, veis, híbrido con la GR y la R, ¿vale? Que es de las de alto rechazo, la que tiene más permeabilidad. Lo mismo, hicimos, aquí iban operando pues también desde el 2019, hicimos el mismo ejercicio de evaluar cómo sería el comportamiento de estas membranas en función de la especificación de rechazo de boro. Y como veis, en estas membranas estaríamos también entre el 95 y el 96%. Entonces, hay multitud de casos, estos son 3 que os he enseñado, ¿vale? En el que están involucrados todas las membranas de alto rechazo, porque nosotros no tenemos una membrana, que muchas veces te preguntan, ¿qué membrana es para el boro? No, todas las membranas dependen, ¿no? de las condiciones. Y en todas han mostrado un rendimiento muy, muy óptimo. Pero bueno, a modo de conclusión, bueno, pues ya hemos visto, ¿no? Que al final
Necesitamos fuentes alternativas de agua. Esto es una realidad global, venga de donde venga. Como habéis visto, dos de los mayores problemas que tenemos es encontrar soluciones que sean energéticamente cada vez más competitivas, ¿no? Y que podamos obtener las distintas calidades. Y ahí, bueno, os he mostrado un poco las soluciones que tenemos y cómo podrían mejorar o funcionar para plantas con uso agrícola, ¿no? La membrana ES, de ahorro energético, pero con un buen rechazo, o membranas como las de segunda generación con el mayor rechazo, ¿vale?, que podéis encontrar en agua de mar. Y por otro lado, el boro, quebradero de cabeza, siempre. Os he mostrado 3 casos. Podéis, seguro que muchos, si lo habéis probado, lo habréis visto. Funciona muy bien. Podemos dar soluciones muy competitivas y muy óptimas cuando la problemática que más preocupe sea el boro. Y nada más.